sobre sus trabajos. Para dar la bienvenida, vamos a pedirle al ciudadano comisionado Nicomedes Fuentes García haga el favor de dar a ustedes la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Están con nosotros compañeros familiares, víctimas de la Guerra Sucia, sobrevivientes de la Guerra Sucia, de las comunidades de San Francisco de Tibor, de la ciudad de Acapulco, de Atoyac, de Tecpan, y bueno, de varios lugares de la Sierra de Atoyac, de Coyuca de Benítez. Bienvenidos, señores del Presidium, licenciado Victoriano Sánchez Carvajal, representante del ciudadano gobernador, licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Nos acompaña el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, representante, presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Nos honra con su presencia el diputado Jorge Salazar Marchán, diputado del Congreso de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Y bueno, los comisionados, presidente José Enrique González Ruiz, la compañera Hilda Navarrete Borjón, doctor Alquimio Morales Carranza, la licenciada Pilar Noriega García, y bueno, bienvenidos todos. Queremos, antes que nada, remembrar la noticia de la pérdida de uno de los compañeros, uno más de los compañeros familiares y víctimas de la Guerra Sucia, el compañero Soelio Jaime Chávez, que era miembro de esta comisión, colaborador de esta comisión, que prestó servicios a la comisión bastante importantes, dado que a través del conocimiento de la región y el arraigo que tenía en la región, Soelio Jaimes nos permitió accesar a toda la sierra de Atoyac y en comunicación pues con todos los demás familiares, con todos ustedes. Es una disculpa, quiero presentar a ustedes a miembros del Comité General Representativo de Víctimas de la Guerra Sucia, con la presencia de los compañeros Enrique Gómez, Acosta Gómez, la compañera Margarita Baltasar Fuentes, los compañeros de Tecpan, compañero Juvenal Cabañas del Valle, y bueno, esta memoria está muy maltratada, pido disculpas por ello. Bienvenidos todos a este evento. Esperemos que la información que aquí se vierta sea de satisfacción para ustedes. Muchas gracias. Vamos a pedir al doctor Enrique González Ruiz, presidente de la Comisión de la Verdad, nos haga el favor de dar el abrazo. Distinguidos miembros del Presidium, licenciado Victoriano Sánchez, representante del gobernador Ángel Aguirre Rivero,
licenciado Navarrete Magdaleno, presidente de la CONEUM, amigo diputado Salazar Machán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí en esta ocasión. Está acercando el momento de la verdad para la Comisión de la Verdad. Vamos a tener que explicarle al pueblo de Guerrero y al pueblo de México la creación de esta comisión. Vamos a tener que rendir buenas cuentas, vamos a tener que justificar la razón por la que esta comisión ha funcionado durante 2 años. En cumplimiento del artículo 14 de la ley que creó la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que pone a consideración de la ciudadanía este cuarto avance de actividades que seguramente no tendrá toda la información que algunas personas esperan respecto de trabajar, porque todavía tenemos la necesidad de recabar más datos, de guardar discreción y secrecía en torno a algunas de las actividades que realizamos, y sobre todo porque será en el informe final donde habremos de tratar de justificar nuestra existencia. Apelamos a su comprensión bajo la consideración de que la Converdad debe evitar poner en riesgo no solo su trabajo, sino también la integridad de quienes colaboran y participan en él. Se debe tener presente que el principal objetivo de la Converdad es cumplir con el derecho a la verdad, para que la ciudadanía conozca lo ocurrido en las etapas de 1969 a 1979, cuando el Estado mexicano llevó a cabo una estrategia de contención política y social destinada a controlar o destruir a grupos disidentes, incluso aunque estos grupos disidentes no fueran realmente tales, sino solo fuesen percibidos como violentos por parte del poder. Incluso algunos que se dedicaban solo a actividades pacíficas fueron objeto de esta guerra sucia. Durante la guerra sucia, el Estado mexicano utilizó diversas tácticas, todas ellas constituyentes de crímenes de lesa humanidad, entre ellas las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones arbitrarias, incluyendo la consumación de masacres que produjeron desplazamientos de poblaciones enteras. En esa estrategia participaron desde el ejército mexicano hasta fuerzas de seguridad policíacas también que estructuralmente forman parte del Estado mexicano. Debido a la situación estratégica del Estado de Guerrero como asiento de algunos de los grupos insurgentes, este Estado fue escenario de múltiples violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos. Y se puede afirmar que existe un cúmulo de evidencias que nos llevan a afirmar que hubo un patrón de detenciones, torturas, desapariciones forzadas, todas ellas masivas, realizadas por cuerpos de seguridad del Estado mexicano, sin que hasta la fecha se haya dado a conocer el destino que sufrieron las víctimas que no tienen la característica de sobrevivientes. Conforme al artículo 2 de la Constitución, de la ley que la rige, la Comisión debe fijar criterios jurídicos bajo los cuales analizará el material que ha obtenido en sus investigaciones. Se trata de conocer lo ocurrido entre 1969 y 1979 y determinar con toda claridad si hubo violaciones a derechos humanos que pudieran considerarse actos contra la humanidad y que sean parte del jus cogens. Debemos decir que en este momento tenemos ya la plena certeza de que sí hubo este tipo de violaciones graves a los derechos humanos y que sí hubo delitos de lesa humanidad. Para poder precisar el alcance y los conceptos de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la Comisión de la Verdad ha tomado como uno de sus principales parámetros la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso de Almonacid Arellano y otros contra el Estado chileno. Pues los hechos del caso de Almonacid Arellano contra Chile tuvieron lugar en el año 1973, cuando el Estado chileno todavía no firmaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que la Corte Interamericana se planteó analizar si las circunstancias en que se produjo la muerte del señor Almonacid Arellano podrían constituir un crimen de lesa humanidad conforme fuera definido para el año 1973 en que sucedió dicho hecho. La Corte Interamericana concluyó que en el asesinato de Almonacid Arellano se cometieron crímenes de lesa humanidad por haber sido ejecutado en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil, y que la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad es una norma del jus cogens y la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general. Estos criterios serán, junto con otros que expresaremos en su momento, los que se consideren en el informe final para explicar de manera general, pero también de manera detallada en los casos en que tenemos información plena, los hechos investigados por esta Comisión de la Verdad. También para realizar el registro de personas a las que se violaron sus derechos humanos durante la Guerra Sucia, y asimismo para presentar una propuesta general de reparación del daño para las víctimas, sus familiares y la sociedad guerrerense en general. La investigación que realiza esta Comisión de la Verdad presenta los siguientes desafíos. Se ha realizado la digitalización de expedientes en algunos que llaman fondos de la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y la Secretaría de la Defensa, las dos primeras ya extintas, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Toda esta información está resguardada en las galerías 1, 2 y 8 del Archivo General de la Nación y tienen relación con los temas que investiga esta comisión para el Estado de Guerrero. También tuvimos a nuestra disposición versiones policíacas y se hizo una tarea general de reproducción fotográfica de más de 200,000 fichas que están en ese archivo general, en ese Archivo General de la Nación, en más de 1,300 carpetas. Se hizo copia de libros, de tesis profesionales, de investigaciones, de revistas con artículos. También se ha hecho una reconstrucción de las operaciones militares que se emprendieron en el estado de Guerrero en contra de la insurgencia, pero no solo en contra de la insurgencia, sino en contra de la población en general, en aplicación de aquella doctrina que decía que había que quitarle el agua al pez, porque el pez se moría en esa agua que era la población. A pesar de que es conocido que en el estado de Guerrero se han cometido decenas de actos violatorios de derechos humanos, en realidad no se ha cuantificado el daño a que fue sometido el tejido social, y una buena parte de la historia que se ha contado ha quedado más en el orden de la especulación o de la imaginación e incluso de la construcción de relatos novelados, pero falta todavía mucha precisión. Se ha hecho común la explicación de que miles de soldados, hay autores que han mencionado hasta 24,000 soldados, fueron destacados para combatir a la insurgencia. También se habla de operaciones militares, pero estas no se definen en tiempo, en objetivos y en los daños o beneficios causados a las comunidades. Es decir, aun cuando tenemos una historia macro de este periodo histórico de Guerrero, no se ha escrito la historia micro. Los individuos no han sido tomados en consideración y por lo tanto los planteamientos quedan todavía en abstracciones y especulaciones. Y estas al final terminan ocultando la gravedad de los hechos. Por ello, la Comisión de la Verdad investiga estas lagunas y hemos tenido como resultado
el hallazgo de la operación llamada Plan Telaraña, con la que el ejército mexicano trató de copar al conjunto del movimiento insurgente. Tenemos mapas, tenemos instrucciones, tenemos documentos que dan cuenta de cómo se desplegó este Plan Telaraña por el ejército mexicano de abril a junio de 1971. Se han ubicado ahí graves violaciones a derechos humanos y también se ha ubicado posibles delitos cometidos por autoridades gubernamentales. La Comisión de la Verdad está preparando una lista de probables perpetradores de crímenes graves durante este periodo. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad construye una cronología que dará a conocer con el informe final. En este documento con el que se va a concluir las tareas de esta comisión, se trata de corroborar, de comprobar, de aportar pruebas de que los hechos que ocurrieron fueron producto de una política deliberada, de decisiones perfectamente planeadas y de acciones que obedecieron a ese conjunto de decisiones políticas. Hemos tratado de reconstruir la ruta de operaciones de la guerrilla de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y del Partido de los Pobres para ubicar las zonas donde tuvieron presencia y donde realizaron operaciones. Esas zonas las comparamos con las zonas de más violaciones a derechos humanos y hemos encontrado que en lo general coinciden. La idea central es que reconstruyendo estos planes de combate a la insurgencia armada se puede determinar de qué magnitud fue la violación de los derechos humanos en contra de la población guerrerense. Para analizar y en su caso documentar los casos probables de violaciones graves a derechos humanos, se revisan en la actualidad y se cotejan testimonios y hechos derivados de la investigación documental, bibliográfica y hemerográfica. En lo particular, se ha dado más fuerza a las pruebas que se han venido recabando de informes elaborados por los propios funcionarios públicos de su tiempo. O sea que hemos buscado en el Archivo General de la Nación los documentos que tienen carácter de documentos públicos por estar signados por funcionarios y haber sido emitidos por ellos. En el trabajo de campo se han recabado 379 testimonios, pero estos testimonios, algunos de ellos contienen más de un caso, es decir, se refieren a más de una víctima de la guerra sucia, de manera que el dato general es de un poco más de 400 casos que la Comisión ha documentado. Pero la Comisión no solamente ha tenido posibilidades y apoyos para realizar su tarea, sí hemos contado con apoyos, sí la población nos ha hecho el favor de prestarnos su colaboración y su auxilio, pero también tenemos algunos desafíos. A más de 40 años de ocurridos los hechos, el Estado mexicano no ha tenido interés en aclarar lo ocurrido durante la Guerra Sucia. En los 2 años de trabajo de la Converdad en acatamiento de su mandato, se ha hecho uso de todos los medios a su alcance para lograr que el Estado atienda las obligaciones derivadas de su accionar en la Guerra Sucia, sobre todo en relación con las víctimas. La Comisión ha convocado a diálogos con familiares y sobrevivientes de desaparición forzada. Una de ellas se realizó el 12 de enero del presente año en la ciudad de Atoyac, y se han hecho algunas gestiones internacionales, como la audiencia que se tuvo recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con resultados que hasta hoy son prometedores. La Procuraduría General de la República, que había negado el acceso a alguna documentación,
ha hecho pública su posición de que ahora sí permitirá el acceso a la comisión a esa información. Nosotros esperamos a ver los hechos para informar a todos y a todas si efectivamente la Procuraduría está cumpliendo con ese compromiso. Queremos trascender el ámbito local para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad por la violación de derechos humanos y sobre todo para que aclare el destino final de las personas que sufrieron desaparición forzada. El principal reto de esta comisión es que el Estado asuma ese deber, que se señale el destino final de cientos de personas y que se reconozca públicamente la violación a derechos humanos a las víctimas, a los familiares, a los sobrevivientes de este periodo de la Guerra Sucia. Queremos incidir en la voluntad del Estado mexicano, queremos lograr que se dé esa voluntad del Estado mexicano para buscar caminos hacia la superación de la situación creada por esta guerra sucia. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones a los derechos humanos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido entre nosotros. Hemos convocado a diálogos con autoridades, familiares de desaparecidos, afectados y sobrevivientes de la Guerra Sucia 1969-1979. Ahí constatamos, en esos diálogos, que el reclamo más repetido es la exigencia de la reparación del daño a los familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia. Sobre todo, que se dé a conocer cuál fue el destino final de las personas desaparecidas y se reivindique públicamente el nombre y la persona de cada uno de esos detenidos desaparecidos. Por parte de las autoridades estuvieron representantes de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de Víctimas, la exsecretaria ejecutiva de Províctima, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una parte de familiares y víctimas. Asistió también el Comité General Representativo de Víctimas de la Guerra Sucia y alrededor de 400 personas afectadas por este fenómeno. Para nosotros es muy importante destacar que ante la comunidad internacional, el Estado mexicano es el que responde por estos actos y omisiones. No son los individuos en particular, sino el conjunto del Estado mexicano quien tiene la responsabilidad en el ámbito internacional. Por ello debe recordarse las recomendaciones emitidas por la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al entonces presidente de la República y al gobierno federal en general, para que asuma el compromiso ético y político de investigar los hechos, reparar el daño a las víctimas y adoptar un marco jurídico para evitar la repetición de hechos como estos y garantizar que las instituciones públicas se regirán con estricto respeto a los derechos humanos. Ese es nuestro deber, presionar en ese sentido, y por eso hemos realizado en esa dirección nuestro trabajo. En cuanto al acceso a la información, la conservación y la recuperación de la memoria histórica. El 24 de marzo de este año, en una reunión con directivos del Archivo General de la Nación y la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República, se nos hizo saber que ya no surten efectos las medidas restrictivas sobre averiguaciones previas que fueron de la Fiscalía Especial, la FEMOSPA, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Se nos dijo que ya ese material está a disposición de la Comisión y también en general del público. Nosotros esperamos que con la información que se encuentre en esos espacios, en esa documentación que está siendo abierta a la Comisión después de la gestión, sobre todo después de la gestión ante la Interamericana, se esclarezca
más la verdad y encontremos vías para que se conozca a fondo la suerte de todos y cada uno de los desaparecidos por motivos políticos. En cuanto a la reparación del daño, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció 532 casos de desaparición forzada de persona en el ámbito nacional. 332 correspondieron al estado de Guerrero. De esos 332, la CNDH solo reconoció 275 casos y solo en esos 275 casos se recomendó al gobierno federal la reparación del daño. Uno de los más grandes desafíos que tiene la Comisión de la Verdad es que se incluyan todos los casos de violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia en el estado de Guerrero. No estamos de acuerdo con la restricción que hizo la CNDH. No nos parece justo que solo a una parte de las víctimas se les repare el daño y vamos a pugnar, y nuestra recomendación final lo dirá así, porque se incluya a la totalidad de las víctimas y de sus familiares. Hemos tenido algunos avances que les queremos compartir. En uno de los diálogos que hemos realizado con autoridades sobre el tema de la guerra sucia, el director general de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sánchez Paredes, anunció que se va a modificar el fideicomiso que existe para el pago por la reparación de daños a víctimas, cuyas indemnizaciones han sido ordenadas por organismos internacionales, para que ahora incluyan también el pago a los familiares de los desaparecidos durante la guerra sucia en Guerrero. Señaló este funcionario, este servidor público, que una vez que se ha aprobado la modificación de las reglas del fideicomiso por los integrantes del Congreso de la Unión y avalado el presupuesto por la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal iniciará los pagos correspondientes. Nosotros recogemos esos compromisos y estaremos atentos para pugnar junto con los familiares y con los sobrevivientes para que dichos compromisos se cumplan. Vamos a realizar algunas excavaciones. Hemos recibido testimonios sobre posibles lugares donde hayan sido enterrados los restos de personas desaparecidas. La Comisión de la Verdad está investigando los posibles lugares para realizar la correspondiente excavación y solicitar permiso para la correspondiente exhumación donde dichos restos puedan encontrarse. Es un asunto de suma relevancia para nosotros que manejaremos con el mayor cuidado posible. El compromiso del Estado mexicano derivado de la audiencia ante la Comisión Interamericana también reviste para nosotros una gran importancia. La licenciada Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expresó que espera que nuestro informe enriquezca el acervo para la memoria histórica y el derecho a la verdad, a fin de que contribuya a lograr justicia y el reconocimiento de los guerrerenses a quienes violaron sus derechos humanos. Nosotros estaremos atentos a que estas expresiones encuentren concreción en la realidad. En cuanto al señalamiento de la Comisión de la Verdad de que el Estado mexicano no ha reconocido su responsabilidad en la guerra sucia, cuando hay un cúmulo de evidencias de que hubo un patrón de detenciones, torturas, desapariciones forzadas, masivas, ejecuciones arbitrarias y otros crímenes de lesa humanidad, también ha sido motivo de atención por algunos funcionarios del Estado mexicano y nosotros estaremos atentos a que esto se traduzca en el reconocimiento y en la reparación efectiva para todos y cada uno de los familiares y las víctimas. Y por último, el tema de la propuesta nuestra de reparación del daño.
Nosotros vemos la reparación del daño de manera integral. No se trata solamente de que los familiares y las víctimas tengan acceso a algunas cantidades de dinero. Eso tienen derecho, eso no está a discusión. Nosotros vemos la reparación del daño con un carácter más integral. Queremos también que haya el reconocimiento de las víctimas de la guerra sucia, que cada uno de ellos y de ellas tenga cara, tenga identidad, tenga personalidad, que sea visto y conocido por las y los guerrerenses, y que a fin de cuentas el episodio trágico y doloroso de la guerra sucia encuentre caminos de comprensión, de divulgación, de entendimiento y sobre todo encuentre medidas de no repetición. Nunca más una guerra sucia en este país. Muchas gracias.